La medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. William Osler. Hola y bienvenidos a Podmédicos. El día de hoy haremos una cápsula de actualización, un capítulo corto con el objetivo de brindarles a ustedes lo último en evidencia médica. Hablaremos de la actualización de hipertensión arterial 2020, basados en la guía International Society of Hypertension Global Practice Guidelines. Pero, antes de iniciar, queremos agradecerte por escucharnos, por estar acá y dedicar unos minutos de tu valioso tiempo para estudiar sin la necesidad de leer. Para nosotros es un placer compartir el conocimiento y hacerte parte de la construcción del mismo. Lo más hermoso de la medicina es el constante estudio, la constante actualización de la evidencia, para así mejorar la calidad de vida por nosotros, por nuestros colegas, nuestros maestros, pacientes y familiares. En junio del 2020, la International Society of Hypertension publicó en el American Heart Association Journal la guía de hipertensión arterial, en la cual buscan unificar las definiciones de las diferentes sociedades en el mundo. Entrando en el meollo del asunto, a continuación mencionaremos los aspectos más relevantes de la guía. Bueno, acá hablaremos de la definición actual y es importante hacer hincapié en que esta nueva guía está de acuerdo con los valores de la guía europea del 2018. Por lo anterior, se diagnostica y se define hipertensión arterial cuando una presión arterial sistólica, PAS, en el consultorio o clínica es igual o superior a 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica, PAT, mayor o igual a 90 milímetros de mercurio después de repetidas ocasiones. También tenemos la definición de hipertensión sistólica aislada, la cual es definida como una presión arterial sistólica PAS mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y esta es común en jóvenes, en niños, adultos jóvenes y ancianos. Tenemos que tener en cuenta que la meta esencial de una presión arterial, tanto de PAS como de PAT, debe ser menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, y lo óptimo en menores de 65 años es tener unas cifras tensionales de 130 sobre 80 milímetros de mercurio hacia abajo. Estas metas deben ser evaluadas de manera trimestral. Más adelante lo mencionaremos con más detalle. Es importante aclarar que esta guía, al igual que la europea, recomienda hacer el diagnóstico con tensiómetros digitales calibrados, en un lugar confortable, evitando el uso de nicotina, cafeína o ejercicio previo, con manguito de adecuada medida. A continuación, hablaremos de los criterios diagnósticos de hipertensión arterial, basados en los hallazgos en consulta externa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, MAPA, y en la automedición de la presión arterial domiciliaria, AMPA. Entonces, para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en consulta, las cifras tensionales deben ser mayores o iguales de 140 o 90 PAS-PAT respectivamente. En cuanto al MAPA, se realiza el diagnóstico teniendo en cuenta un promedio de 24 horas que sea mayor o igual de 130-80 PAS-PAT, también un promedio diurno con cifras mayores de 135-85 y por último el promedio nocturno de cifras tensionales mayores o iguales a 120-80 PAS-PAT respectivamente. Y en cuanto a la automedición de la presión arterial domiciliaria, AMPA, se realiza diagnóstico de hipertensión arterial con cifras de presión arterial sistólica mayores o iguales a 135 milímetros de mercurio y o unas cifras de presión arterial diastólica mayores o iguales a 85 milímetros de mercurio. Bien, es momento de entrar en el apartado de tratamiento. Como se mencionó en el principio de esta cápsula, tenemos unas metas que nos propone esta nueva guía. Lo esencial es reducir la presión arterial al menos alrededor de 20 a 10 milímetros de mercurio para lograr idealmente cifras que estén por debajo de 140 sobre 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, lo óptimo en menores de 65 años es lograr una presión arterial objetivo de 130 a 80 milímetros de mercurio tanto de PAS como de PAT si lo tolera.
Sin embargo, nos recomiendan que no es prudente tener unas cifras tensionales por debajo de 120 sobre 70 milímetros de mercurio. Ahora, para los mayores de 65 años de edad, el objetivo de la presión arterial es mantener las cifras por debajo de 140 sobre 80 milímetros de mercurio, si lo tolera, pero es importante individualizar cada paciente, ya que se debe evaluar su fragilidad, la independencia, su funcionalidad y ver al paciente de una manera holística. Dentro de las recomendaciones se introduce el modelo de terapia farmacológica en un primer paso como monoterapia, según las recomendaciones que dimos en nuestro primer y segundo capítulo de hipertensión. Posteriormente, una terapia dual a dosis bajas si tiene factores de riesgo cardiovasculares previos. El siguiente es la terapia dual a dosis tope, y si se trata de una afrodescendiente, llegará a una terapia triple con una última etapa de triple conjunto a diurético, teniendo en cuenta una secuencia de ARA2, calcio antagonista, diurético tiazida-like y finalmente espironolactona, la sumatoria si no se llegan a meter. El quinto punto principal a tratar en esta cápsula de actualización es el tratamiento según las comorbilidades, teniendo en cuenta la evidencia documentada en la guía del 2020. Ok, en cuanto a hipertensión arterial y enfermedad coronaria, nos mencionan un objetivo de presión arterial que debe estar por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica respectivamente. El manejo debe incluir bloqueantes del receptor de angiotensina 2 o un beta bloqueador, con o sin bloqueantes del canal de calcio. Todo paciente con enfermedad coronaria debe tener un asociado una estatina de alta potencia, con el objetivo de tener valores de LDL por debajo de 55 miligramos sobre decilitro. Además, se recomienda en estos pacientes el uso rutinario de ácido acetil salicílico. Con respecto a la hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, la meta de cifras tensionales es similar a la de hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Se debe tener una meta de presión arterial por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio o menores a 140 sobre 90 en pacientes de edad avanzada. Su manejo debe incluir un ARA2 más calcio antagonista o un ARA2 más diurético. Además, se recomienda conjunto un manejo hipolipemiante con estatina de alta potencia para lograr un LDL objetivo menor a 70 miligramos sobre decilitro. Bien, ahora entramos en el apartado de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. El intervalo ideal de PAS y PAT en pacientes con hipertensión arterial debe ser con cifras tensionales menores a 130 sobre 80, pero mayor de 120 sobre 70 milímetros de mercurio, PAS y PAT respectivamente. La terapia debe ser con ARA2 más beta bloqueador más ARM, que es el antagonista del receptor de mineralocorticoides. El uso de diuréticos se deja para el alivio de síntomas cuando el paciente esté descompensado. La principal alternativa es el sacubitril/valsartán, que las nuevas guías no lo han recomendado, pero esto lo veremos cuando presentemos en nuestro podcast el tema de falla cardíaca respectivamente. Con respecto a la enfermedad renal crónica e hipertensión, se debe tener en cuenta que una tasa de filtración glomerular baja se asocia a mayor resistencia hipertensiva, secundarismo o hipertensión nocturna. Entonces, la meta de cifras es por debajo de 130-80 o en pacientes de edad avanzada de 140-90. Son los IECA y ARA2 los agentes farmacológicos de primera línea, como se mencionó en el capítulo 2 de nuestra serie de hipertensión. Finalmente, dentro de estos puntos principales de hipertensión arterial para el 2020, tenemos las sugerencias del manejo con diabetes e hipertensión arterial, con objetivo de cifras tensionales en 130-80. La estrategia farmacológica debe incluir ARA2, calcio antagonista o ARA2, más diurético, además de reducción lipídica y de glucosa, para mejorar terapia instaurada con objetivo de LDL menor de 70 miligramos sobre decilitro, para disminución del riesgo cardiovascular. Para finalizar esta cápsula, te mencionamos unas conclusiones tomadas del boletín número 144 de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular sobre hipertensión arterial para el 2020. Primero, se mantiene la clasificación propuesta por los europeos en el 2018 y no se apoya la clasificación AHA del 2017.
Segundo, el diagnóstico se debe realizar con dispositivos electrónicos. Tercero, el inicio del tratamiento depende de un diagnóstico correcto. Cuarto, los objetivos de tratamiento dependen de comorbilidades, edad del paciente y contexto clínico del mismo. Como quinta conclusión, debemos tener en cuenta que el tratamiento inicial siempre está relacionado con cambios en el estilo de vida, como lo mencionamos en nuestro primer, segundo y tercer capítulo del apartado de hipertensión arterial. Si no lo has escuchado, te invitamos nuevamente a que vayas a escuchar. Sexta conclusión. Para mejorar la adherencia al tratamiento y evitar la polifarmacia, se debe favorecer las terapias combinadas en una sola píldora. Ok, y aquí concluye esta cápsula de actualización en hipertensión arterial. Queremos agradecerte por tomar unos minutos de tu valioso tiempo para escucharnos y estudiar con nosotros sin la necesidad de leer. Recuerda que debes estudiar para tu paciente y no para el examen. En el próximo capítulo continuaremos con el tópico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fuimos Miguel Cañón y Juan Mogollón. Si quieres seguir estudiando mientras estás en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como @la revista de medicina o @porsipregunta. También nos puedes encontrar en Twitter como @podmédicos y en Facebook como la revista de medicina. Hasta la próxima.